19. Bien, la última clase habíamos terminado con el siguiente punto, ¿no? Definiendo para un producto interno lo que se llama el conjunto complemento ortogonal de un subespacio H. Entonces, el complemento ortogonal de un subespacio H son todos los vectores que son ortogonales a los vectores de H, ¿no? Entonces, habíamos visto esto, vamos a comenzar con esto, aunque ya estaba visto en la clase anterior, pero para refrescar. Si H es un subespacio de B, que es un espacio producto Entonces, esta es la definición. Tenemos un espacio con producto interno B y tenemos un subespacio H. Entonces, el complemento ortogonal de H son todos los vectores de B cuyo producto interno da 0 con cualquier vector de H. Es decir, todos los que son ortogonales a él, ¿no? Bueno, hay algunas características que tiene este complemento ortogonal, que sería bueno mencionarlas, que serían, por un lado, que complemento ortogonal también es un subespacio bueno, fíjense que es un subespacio. Es cierto por las propiedades de producto interno. Si ustedes toman X y Y, dos elementos en el complemento ortogonal, y toman alfa un escalar, y hacen alfa por X más Y, H, por propiedades del producto escalar van a poder sacar el alfa, XH más YH. Entonces, como estos dos son 0, entonces la combinación lineal da 0 y por lo tanto está en el ortogonal, ¿no? Otra cosa que también es inmediata, porque sabemos que el único vector de norma 0 en un espacio de producto interno es el 0. Por lo tanto, es el único cuyo producto interno de él con cualquier otro es 0. Entonces, de ahí perdón, así o no, el 0. Entonces, estos dos conjuntos no tienen intersección entre sí, solamente el 0. Obviamente el 0, al multiplicarlo con producto interno, siempre va a dar 0. El producto interno, cualquiera sea el otro elemento. Entonces, claro que el 0 está en la intersección, pero además, ¿no? Si ustedes asumen que un elemento está en H y en H ortogonal, rápidamente se concluye que el único posible elemento es 0. Esto es porque la única manera, ¿verdad?, de que estemos en H y al mismo tiempo
un elemento de H consigo mismo de 0, el producto interno, es porque el elemento es el 0, es la única posibilidad. Por otro lado, estos dos subespacios tienen una característica parecida al del rango y la imagen de una matriz, es decir, la dimensión de H más la dimensión del complemento ortogonal es igual a la dimensión de B. O sea, bueno, estas características describen claramente por qué lo llamamos complemento ortogonal, porque desde todo punto de vista son dos conjuntos separados, ¿no? Ahora, bueno, quizá una cosa que se puede demostrar a partir de esto, ¿verdad?, es lo siguiente. Para todo elemento de B, B se puede escribir como H más P, donde el H pequeño está en H y el P pertenece a la proyección ortogonal. De hecho, H es la proyección sobre H del vector B. Esta propiedad 4 se le suele llamar también teorema de proyección y dice que entonces cualquier elemento del espacio con producto interno se puede descomponer en una suma de dos elementos, uno en H y otro en su complemento ortogonal. El elemento en H claramente se puede determinar proyectando el vector sobre H, ¿no? Eso ya sabemos cómo hacerlo, es una fórmula de proyección. Entonces, claro, uno entiende perfectamente que esto se pueda visualizar fácilmente cuando se trata de R2 o de R3, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un plano, supongamos que H fuera un plano, entonces el complemento ortogonal de un plano sería otro plano perpendicular a él, ¿no? Entonces, allí podemos nosotros ver que cualquier vector de R3 se puede descomponer, por ejemplo, como uno que pertenezca a un plano más uno que pertenezca al otro plano, ya que al sumarlos podemos generar cualquier vector de R3, ¿no? Ahora, cuando se trata de funciones, quizá la parte geométrica parece desaparecer un poco, entonces el estudiante por lo general está menos como caminando por una habitación sin luz, ¿no? Entonces, déjenme mostrarles a través de este ejemplo el caso más interesante, que es el de las funciones. ¿Qué significa proyectar una función sobre otro y qué significa conseguir una función como una suma de dos funciones donde ésta está en un subespacio y la otra en el ortogonal? Fíjense, consideren el caso del espacio con producto interno P2, o sea, todos los polinomios de segundo grado o menor en el intervalo 0,1. Bueno, ya nosotros sabemos que ese es un espacio vectorial de dimensión 3, pero lo vamos a considerar, perdón, yo pensé que era este el que íbamos a trabajar. Este va a ser el subespacio H y el subespacio B van a ser las funciones continuas, es decir, en el espacio de funciones continuas del intervalo 0,1 consideramos los polinomios que son un subespacio porque son funciones continuas y además un múltiplo, o sea, una combinación lineal de polinomios de grado 2 o menor sigue siendo de grado 2 o menor. Entonces, claro, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata cuando nosotros decimos que H es la proyección de un elemento de B? Digamos que B es una función continua. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo con esto? Déjenme poner un ejemplo. Supongamos que B fuera la función exponencial de X, que es continua en el intervalo 0,1. Entonces, ¿de qué se trata cuando yo calculo H? Bueno, primeramente, antes de hablar de proyección, deberíamos hablar
de una base ortonormal para este subespacio, ¿no? De hecho, en esta clase yo ya voy a hablar entonces del procedimiento Gram-Schmidt para crear una base ortogonal, pero mientras tanto voy a tomar prestada la que utilizamos la clase pasada, que era 1 raíz de 3 por 2x menos 1 y raíz de 5, esto era al revés, ¿no? Más 1, ¿no? Entonces, voy a poner aquí recordar que es una base ortonormal de P2, ¿no? Claro, en este momento, naturalmente, alguien pudiera sentirse confundido porque me dicen de dónde lo sacamos. Bueno, lo sacamos del procedimiento Gram-Schmidt que se va a explicar en esta misma clase, pero mientras no, nosotros podemos verificar que es ortonormal, simplemente no sabemos de dónde salió, pero podemos verificarlo calculando. Primero que la norma de todos da 1 y segundo que después al hacer el producto, acuérdense que aquí el producto interno de funciones era la integral de 0 a 1 de la función f por g. Es decir, la integral de 0 a 1 de esta por esta da 1, de esta por esta da 1 y de esta por esta también da 1. De manera que es un conjunto ortonormal. Ahora, perdón, de cada una con ella misma da 1 y de cada función con la otra dan 0 porque son ortonormales. Ok. Partiendo de esta, ¿verdad? Entonces, si yo calculo la función h como la proyección sobre P2, ¿no?, de la función b, que es exponencial de x, entonces tendríamos la siguiente operación. Tendríamos esta multiplicada por 1, veces 1, más esta multiplicada por la segunda, veces la segunda, y finalmente el producto de e a la x por la tercera función veces la tercera función. Es decir, lo que nosotros conocemos como la proyección, ir calculando el vector b por el primer elemento de la base ortogonal, sacamos este producto interno y ese es el coeficiente que multiplica el primer elemento de la base y después lo mismo con el segundo y lo mismo con el tercero, ¿no? Claro, calcular estos productos internos, el primero es muy fácil, ¿no? Porque la función e a la x por 1, que es e a la x entre 0 y 1, eso da e a la 1 menos 1, o sea, e menos 1. Pero esta integral de este por este, bueno, es fácil, pero sale por partes, pero es un poquito más engorrosa, ¿no? Y esta sale por partes 2 veces, entonces, bueno, las cuentas se vuelven un poco engorrosas, pero vamos al significado, ¿no? Una vez que uno calcula esto, ¿no?, una vez que uno calcula esto y solamente como para que el estudiante vea qué es lo que está pasando, colocamos 2 decimales a los coeficientes que dan en términos de e y esas cosas y raíces, ¿no? Y esto nos da aproximadamente 1,01 más 0,85 por x más 0,84 por x al cuadrado, aproximadamente. Pero, ¿cuál es el significado de esto? Fíjense, yo agarré el exponencial de x y lo proyecté sobre un subespacio cuya base ortonormal es esa, que es P2,
y me da esto. Sé cómo lo interpretamos. No es que tenemos aquí una función y hacemos una proyección sobre un subespacio, no es exactamente ese el concepto, sino que la proyección, acuérdense en el caso de vectores, la proyección tiene la cualidad de que la distancia, imagínense que este es un vector y este plano que tengo aquí es el plano sobre el cual estoy proyectando. Esta distancia, si calculamos proyección, ¿qué era? Era la distancia mínima, porque yo podía también tomar, digamos, una, entre comillas, proyección, pero poner un ángulo que no fuera recto abajo, y entonces, claro, me da una distancia mayor, desde el punto del vector hasta el subespacio. Pero cuando hacemos proyecciones siempre sale la distancia mínima. De hecho, la distancia de un punto a una recta se define como la distancia mínima, es decir, como la proyección considerando al punto como un vector. Entonces traslademos estos conceptos a funciones. Quiere decir que lo que yo tengo allí es, por lo menos en lo tocante a ese producto interno, es el polinomio de segundo grado que mejor aproxima a exponencial de x en ese intervalo. O sea, el de distancia mínima. Si yo calculo, entre comillas, una distancia desde esa parábola hasta e a la x, eso va a ser, esos coeficientes que aparecen allí, van a ser los que hacen la mejor aproximación, ¿no? Claro, la ventaja es que en el intervalo 0,1 exponencial de x aún no tiene tiempo de crecer tan rápido y entonces se puede hacer una aproximación decente con un polinomio de segundo grado. Pero si tratáramos de hacer eso en el intervalo de 10 a 100, no vamos a poder porque es exponencial crece de una manera muy grande y no vamos a poder meter un polinomio de segundo grado que aproxima, o sea, podemos calcular uno, pero las aproximaciones van a ser terriblemente malas, ¿no? Sin embargo, en el intervalo 0,1, bueno, no son tan malas. Fíjense, por ejemplo, ¿cuánto vale b de 1? Sería el exponencial de 1, que es e, que es aproximadamente 2,71, bueno, 80, hasta aquí me lo sé de memoria, a ver, 2, 4, 6, 8, ajá. Y h evaluado en 1 sería 1,01 más 0,85 más 0,84, que esto nos daría 2,70, ¿no? Entonces, bueno, considerando que le ponemos dos decimales y redondeamos el número e a 2,72, pues es una aproximación decente del número e. Claro, y eso porque tomé el extremo, uno de los extremos del intervalo, porque si lo tomo, por ejemplo, e a la 0,5, la aproximación va a ser mejor. Ese es el sentido que tiene cuando nosotros decimos proyectamos una función sobre otro espacio de funciones también, especialmente de los polinomios. Quiere decir que estoy tomando la mejor aproximación de la función de b en el espacio h, ¿no? Y de hecho, esto es muy útil es bastante útil en los cursos un poquito más avanzados de ingeniería. Por ejemplo, construir un polinomio que aproxime una función continua y que no sea de un grado demasiado elevado, de manera que sea sencillo de evaluar, ¿no? Entonces, bueno, quería mostrar ese ejemplo con funciones de proyección, porque yo sé que cuando se trata de vectores la gente lo visualiza, pero cuando se trata de funciones, ¿qué significa proyectar una función sobre otro subespacio? Bueno, conseguir el mejor representante, el más cercano dentro de ese subespacio, es lo que significa hacer la proyección. Ajá. No, da el número e, o sea, claro, sí, yo lo que quería, gracias, lo que quería decir era que era un aproximado del otro. Ok. Entonces vamos a ver entonces el proceso mediante el cual se construyó, por ejemplo, esa base ortonormal. ¿Cómo yo puedo, a partir de una base que se supone, claro, que son linealmente independientes y generan, cómo puedo construir una base ortonormal?
Entonces vamos a tocar ese punto. Y bueno, ahí ustedes van a poder calcular ahora de dónde salió aquella base, ¿no? De dónde, que hasta los momentos parece sacada de un sombrero, pero va a salir de aquí. Bueno, en realidad, ¿no? ¿De qué se trata esto? Se trata de que en la misma demostración del hecho de que cualquier subespacio es decir, cualquier subespacio tiene una base ortonormal, la demostración es el mismo proceso, o sea, ambos autores consiguieron una demostración constructivista, es decir, dando un proceso para hallar esa base. Claro, para construir una base ortonormal, ¿verdad? Tengo que partir de una base sencilla, o sea, que generen y que sean linealmente independientes, ¿no? Ok, entonces vamos a irlo poniendo por paso. El primer paso de la construcción de esto es... vamos a llamarlos, ya va, B1, porque estos son una base de... Son una base de H, pero la nomenclatura de B por vector es un poco más cómoda, ¿no? Entonces, primeramente, vamos a partir del primer elemento, de B1. Como de momento no hay más nadie que B1 en la base, entonces, para que sea ortonormal, basta con que el vector tenga norma 1, ya. Entonces, primero comenzamos, la base ortonormal la vamos a llamar U y la base a secas va a ser la B. A partir de esta construimos la base de U. Primero, dividimos el vector entre su norma, de manera que entonces la norma del vector 1 va a ser de 1. Es decir, que esto se va logrando a través de un proceso de inducción. O sea, vamos partiendo de que la base tuviera un solo elemento, por lo tanto, al dividirlo entre la norma ya es de norma 1, ¿no? Ahora, ¿qué necesito? Ahora necesito anexarle un segundo vector, ¿no?, a esa base, que sea ortogonal al que ya está presente y además que tenga norma 1. Eso lo logramos de la siguiente manera, con las proyecciones, ¿no? Ok, entonces, vamos a ver... 1. Entonces, vamos a ver cómo lo construimos. Fíjense, primero vamos a considerar el vector B2
menos el producto interno de B2 por 1 veces 1. ¿Qué vector es? Esta es la proyección sobre 1, ¿no? Entonces, calculamos, entonces, con el segundo vector B2 que tenemos en esta base, y habiendo ya calculado el vector 1, calculamos la proyección sobre 1. Al calcular la proyección sobre 1, tenemos ya automáticamente que ellos son ortogonales entre sí, de manera que finalmente lo que se hace es tomar ese vector y dividirlo entre su norma para tomar un vector de norma 1, y claramente estos dos vectores son ortonormales entre sí entonces, ¿no? Ya que el producto interno se puede verificar que es 0. Por lo tanto, esto genera un segundo vector en la base ortonormal, ¿no? Entonces, ahora, bueno, déjeme poner aquí paso 2, construcción del segundo vector, ¿no? Y en general, pudiéramos poner paso K más 1, ¿no? O sea, como viéndolo por inducción. Entonces ahora, bueno, quizás les sea útil imaginar que es el paso 3 primero, ¿no? Entonces, si se fijan, ¿cuál es la lógica del proceso, ¿no? Sería tomar el vector BK y restarle la proyección, que sería BK más 1 por 1 veces 1 menos BK más 1 U2 veces U2 menos puntos suspensivos menos BK más 1 hasta UK veces UK. Es decir, en otras palabras, tomar el vector, ¿verdad? Y calcular la proyección, es decir, BK menos corchete, toda la suma de la proyección sobre el subespacio que generan 1, U2 hasta UK, ¿no? Y entonces, bueno, podemos ponerlo, si quieren, así, ¿no? Creo que es más claro, ¿no? No poner tantos signos menos, ¿no? Ajá. Ah, BK más 1, ¿no? Sí, este es BK más 1, gracias. BK más 1. Sí, porque imagínense por un momento, si K vale 1, tiene que ser el mismo proceso anterior, ¿no? Si K vale 1, ¿no? Entonces este proceso se queda en la primera suma, nada más. Cuando ponemos K igual a 2, ¿no? Entonces tendríamos B3' sería B3 menos, entonces ponemos B3 por 1 veces 1 más B3 por U2 veces U2. Si K vale 4, entonces B4' sería B4 menos la proyección sobre 1, U2, U3, que sería B4, no, B3 era, ¿eh? B4, B1 veces 1 más B4, U2 veces U2, etc. Entonces, ese es el paso general, vamos a llamarlo de esa manera, ¿no? K más 1, por supuesto, luego de calcular el vector, aquí no lo dice. Es extraño porque aquí no dice que, bueno, en todo caso sería, ok, construimos, vamos a revisar esto bien. Déjeme poner aquí paso K más 1, ya tenemos la construcción de 1, 2, UK para K menor que M.
Ok, y entonces este proceso de ir repitiendo esta misma fórmula, pero cuando le ponemos, cuando ya hemos calculado, dos vectores, entonces la fórmula sería menos esto y el otro término de U2 y después de U3, etcétera, va a generar